Eh, bueno, hola a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de conversaciones de momento. Muchas gracias, José Fernando, por estar acá. Yo soy Fabiola González y vamos a tener esta conversación de la práctica de José Fernando, de sus proyectos, y también nos va a contar un poquito de cómo él se relaciona con la práctica docente. Voy a hacer una breve presentación que tengo aquí anotada, muy breve. José Fernando Gómez es un arquitecto ecuatoriano, titulado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Guayaquil. También es máster en diseño arquitectónico avanzado en Chihuahua, México. Fundador del estudio Natura Futura y ha sido nominado a diversos premios principalmente de bienales. José Fernando, te invito a que nos presentes, que nos hagas tu presentación, y de ahí vamos a ir conversando y yo te voy a ir haciendo ciertas preguntas. Perfecto, gracias por la invitación y da muy bien el nombre del momento porque es un momentazo. A ver, quiero a ver, ¿cómo se adelanta esto? Dale un clic aquí. Ahí. Bueno, prácticamente nuestra práctica se centra en territorios satélites. Son esos territorios como Babahoyo, de donde yo vivo, de esas ciudades pequeñitas, de esas ciudades de tránsito que giran alrededor de las grandes ciudades, esas ciudades que no hay escuela de arquitectura, que son como que la de paso, como que la que siempre están viviendo en las ciudades grandes, esas ciudades en las cuales la mayoría de las casas son construidas con los maestros de obras, el arquitecto siempre ha sido como ese ente elitista, hay que ir a Guayaquil para poder contratar a un arquitecto. Desde nuestra práctica, desde nuestra juventud, siempre hemos estado habitando estas ciudades. Entonces, la lectura de cómo son sus economías informales, de cómo utilizar el espacio público como un derecho para ellos. Es decir, nosotros de pequeños cerramos las calles porque nosotros creemos que esa calle nos pertenece, porque el carro que se dé por la vuelta, por otros lados. Pero estas son nuestras realidades sociales complejas, desde la periferia. Vivimos en una zona inundable, hay mucha lluvia, hay transgresiones complicadas y complejas, casi patrimoniales, como son las únicas. Babahoyo es la única ciudad que tiene casas flotantes a nivel de Ecuador, y cada vez se va perdiendo más. ¿Por qué? Porque el político dice, oye, qué feas se ven, están dañando la imagen de la ciudad, sáquenla, construyémosle una cosa de cemento y venga. Y dicen, no me quiero ir porque es fresquito. Entonces, eso es cuando no entendemos las condiciones sociales y solamente pensamos en esa estética ficcionada de nuestras realidades políticas, ¿no? Bueno, es entender nuestros materiales que construimos, entender cuáles son nuestros materiales bases que siempre lo hemos tapado. Y nada, el oficio y la producción y el activismo es parte fundamental de nuestra práctica. Esta es nuestra oficina, es el primer proyectito que hicimos junto a un amigo que es diseñador gráfico. Hay que entender de que cuando yo terminé la maestría, me fui a Ecuador, mi papá dijo, no te vengas, hay mucha crisis. Para nosotros, y bueno, personalmente para mí, porque fuimos con 2 amigos más, ya me iba a casar, tenía una novia, tenía todo en Chihuahua, en México. Entonces, cuando vuelvo a Ecuador, porque dije, hay que hacer algo en estas ciudades en el momento de que tanto estudio, tanto esfuerzo y no poder hacer cosas desde tu tierra y con tu familia y todo eso, volví y no había trabajo. Entonces, la gestión fue parte fundamental porque me puse un jugo de frutas, porque no había nada de trabajo de arquitectura. Entonces, yo era vendedor de jugo de frutas, no sé, tenía algo de dinero ahí, entonces estábamos vendiendo ensalada de fruta y todo eso. Y las tías y la familia, no, José, para lo que has quedado, ya eres vendedor de fruta con tanta maestría y todo. Yo le dije, tía, pero espera un momento, porque este negocio ya es mío. Desde ahí aprendí por un año el tema de la gestión, que si faltaba una piña, que si faltaba algo. Y un amigo que venía a comprar ensalada de fruta dijo, José, quiero que me hagas un carrito sanduchero porque yo soy diseñador gráfico y quiero vender sándwiches. Es La Plata, es lo que hay. Y dijimos, ¿qué pasa cuando ya comencemos a invertir en una oficina que podamos funcionar los dos? Eso fue hace 11 años. Y el tallercito al final es eso, fue una exploración de ver por qué las paredes se hacen como está. Y era una llena de inquietudes, un espacio que dejamos de ser
solamente una oficina de arquitectura y lo hicimos como una casita cultural, en la cual las mesas están flotando, dejamos esa losa como estaba y lo abrimos. Hacemos un festival de arte y música cada 3 años y conocemos mucha gente talentosa. Desde el Instagram invitamos a que ellos participen y comenzamos a generar esos primeros espacios culturales dentro de la ciudad, en la cual no lo hay. Y los arquitectos se vuelven como gestores y nuestro patio es una sala de conciertos, nuestra sala donde recibimos una mesa en lugar de... Y ahí vamos entendiendo y vamos conociendo, ¿no? Esa es como que la primera parte de nuestra práctica, de la gestión del arte y la gestión de cualquier proceso que tenga que ver para poder salir a trabajar como arquitectos, ¿no? Si quieres podemos conversar sobre esto y poder seguir la segunda parte de la práctica. Sí, con respecto a lo que estabas mencionando ahora, que me parece súper interesante, que también va muy ligado a la práctica que yo realizo, es el vínculo que lograste generar, por ejemplo, con Babahoyo, con toda la problemática que tiene y el interés que tú tuviste de seguir participando ahí, de seguir participando y hacerte parte de la producción cultural. Estuve también revisando algunas cosas, algunas entrevistas que estuviste dando y me parece súper interesante eso, que uno de los puntos de partida también fue mirar la arquitectura como una producción, que es parte de la producción cultural y a la vez identificaste que en Babahoyo no había ningún tipo de producción cultural y por ende ningún tipo de cercanía con la arquitectura. Entonces, ese interés que hubo en ti de relacionarse y también de relacionarse con las comunidades, eso lo encuentro súper interesante y si quizás nos pudieras comentar un poco más. Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando tú tienes, lo que pasa, nosotros vivimos ahorita un acceso de información. Tenemos información por Instagram altísima. Y tú ves que tus amigos, si no suben una foto de un buen dibujo, de una buena fotografía, pero siento que el fin de semana, lo único que tienen a la mano es el reggaetón y la discoteca, el bar y la chupa y la droga. Ya está. Cuando ellos les das una oportunidad de espacio para que ellos puedan repotencializar su talento, y poder encontrar con alguien que también hace lo mismo, yo creo que desde ahí hay también una construcción de espacio público. Cómo tu casa desde lo privado se puede abrir a lo público y tuvo el sacrificio hablábamos de la intimidad un poco, es eso. Más que un sacrificio, creo que es una oportunidad de generar esto como una oportunidad de poder hacer relaciones. Y creo que cuando hablamos de comunidad, es lo que salimos del día siguiente, salimos afuera de la casa y ya estamos generando comunidad con nuestro barrio. Entonces, esto es una comunidad al final, es nuestra comunidad, nuestros amigos, nuestra forma de invitación. Entonces, vamos por ahí, vamos avanzando porque esto es lo que está pasando en las realidades latinoamericanas. No quiero decir en Babahoyo. Esto yo paso a Guayaquil, paso en toda la zona costera. Miren esto. A Lucobón como parte de soluciones en Colombia, en Perú, en esto como la modernidad. Y al final estamos creando ciudades robóticas. Y esto parte por el tema y el creer cuál es el desarrollo, ¿no? Entonces el desarrollo es, miren esto estamos en un clima muy tropical, hace mucha calor, pero claro, ponemos todo vidrio porque lo vi en una revista que es más moderno, ¿no? Y la ocupación. Quiero ocupar hasta el más mínimo espacio para poder generar mayor productividad. Entonces, y esto que es un problema social para todo el mundo, que es la periferia como una respuesta al hábitat social en tema de expansión horizontal y no en tema de densidad. Entonces, de acuerdo a esto, a estas reflexiones y estos análisis, un amigo en la cual visita el festival dice, oye José, tengo un solar que mi papá me dejó antes de morir y lo tengo aquí, pero tengo unos bloques que quiero hacer una losa, ¿qué hago con eso? Entonces ahí fue nuestra primera aproximación de habitar de un joven. Y ese fue de desmitificar un poco el muro y poderlo generar más permeable. Y la casa entre bloques parte de entender la lectura del sitio y qué es lo que ellos tienen para poder hacer una casa. Entonces el bloque lo hicimos maceta, lo hicimos en la parte frontal, pusimos toda la envolvente de la casa
Y nada, al final es una casa que él también, de acuerdo a los requerimientos que tuvo del taller, su patio lo construye en un espacio para generar festivales. Entonces, lo bonito de eso es que al final él genera espacio público, su casa se abre y está conectado a nuestra. Ahí te das cuenta el poder de las relaciones y de la arquitectura en la cual motiva, pero también transfigura y muta de un espacio en el cual podría estar solamente para su hogar, pero ahora ya es una cafetería y ahora es productivo. Y ahora la terraza de eso también es parte de él, ¿no? Sí, con eso te quería también quizás llevar para el lado de un poco de estas inteligencias locales que tú has trabajado, estas tecnologías locales. Claro, tuviste la intención de volver a Babahoyo, tuviste la intención de volver a situarte y poder proponer arquitectura, pero también empezaste a trabajar desde estas tecnologías locales, a potenciar o a volver a darle una segunda vida a estas tecnologías locales con las personas locales, con los artesanos, y esto lo trajiste, o sea, hoy por hoy lo podemos ver en la mayoría de tus proyectos. Entonces, quizás me gustaría que nos pudierais comentar algo al respecto, porque aquí ya empezamos a ver, en el proyecto anterior que nos mostraste de la oficina, del tallercito, también hay ahí una exploración con respecto a las tecnologías, entonces, si nos puedes comentar algo de eso, genial, me parece súper interesante. Porque, a ver, nosotros somos una zona muy agrícola y estos bloques tienen un hueco interior, lo llenamos de acerrín para poder hacer como una exploración de termicidad, porque hay doble elemento, doble fachada, y estamos buscando siempre de ver cómo resolver situaciones comunes, pero con lo que hay, con lo que tenemos a la mano y al alcance. Y eso también nos determina no solamente resolver algo de arquitectura, sino también de una necesidad local como equipamiento público. Por ejemplo, en Babahoyo los gimnasios todos son adaptados. Hay una casa y la convierto en un gimnasio, pero no hay un equipamiento que realmente tenga todo eso. Entonces, desde lo privado podemos hacer también espacio público, y este es un gimnasio que dijimos, ¿por qué siempre los gimnasios se hacen con vidrio, ¿no? Entonces, miren los lotes de las ciudades de tránsito, como a veces podemos tener muy alargado. ¿Por qué? Porque quiero mayor ocupar en una cuadra, ¿no? Entonces, nada, entender la realidad. Estas chazas se utilizan mucho en nuestras zonas tropicales, pero a ver, no se utilizan mucho, se utilizaban mucho como una solución a los sistemas pasivos de ventilación. Se dejaron de utilizar por mucho tiempo y lo que nosotros tratamos es reinterpretar esas necesidades o esas inteligencias locales patrimoniales ya para contemporaneizarlas. Entonces dijimos, ¿por qué siempre tenemos que pensar en un fachada, en un frente? ¿Por qué no se puede desvirtuar el tema de los frentes? Y no puede decir, ¿por qué no puede ser abierto estos espacios de equipamiento? Entonces, este está haciendo bicicleta, el vecino pasa, ole, ¿cómo está? El vecino se comunican, entre ellos se comunican. Entonces, todo con madera. Esta es una madera dura que la podemos tener muy fácil aquí, el ladrillo también. Entonces, es solamente de lectura, es entender el por qué se hace como lo que siempre hacemos. Creo que por lógica también y el poder trabajar con el clima, ¿no? Entonces, es un gimnasio que al final responde a esas necesidades que se hablan, ¿no? Sí. Si quieres seguir avanzando igual con la presentación. Perfecto. Bueno, y utilizamos las terrazas también, que son muy importantes, la terraza como un espacio habitable, porque normalmente... Uy, perdón. Dale. Ok, y estos son otros ejercicios que es una casa que tiene la misma configuración, que comparte escuela, comparte oficina. Quiero llegar al otro segmento, pero es importante entender las casas productivas, las casas que comparten, digamos, para alquiler y oficinas, para escuela, en la forma horizontal, ya no vertical, el trabajar el uso del ladrillo, poniéndolo de lado, virándolo, poniéndolo en hilera, trabándolo, ir explorando, ¿no? Este proyecto, como locos, había hablo de como locos porque casi nunca entramos en concursos en proyectos construidos que sea fuera de nuestra región. Es decir, siempre es Ecuador,
Pero había un proyecto había un concurso que se llama Bricks Award en Viena, que lo hace la empresa de ladrillo más grande. Y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Trabajemos un poquito y enviemos esta casa. Porque aquí hay unas exploraciones de ladrillo a nivel interior y todo, que merece un poco la pena de compartirlo a otro lado. Y ganamos el primer lugar, y para nosotros fue así como que, wow, estamos valorando nuestra técnica artesanal desde otros territorios que merece el saber el por qué. Entonces fui a Viena y lo entendí, y entendí que ya no hay este tipo de artesanía, allá está todo moldeado en fabricación industrializada, ¿no? Entonces yo creo que sí, la nostalgia es importante, pero hay que entender la realidad. Nuestra realidad es lo que tenemos, es lo que fabricamos, ¿no? Y con eso podemos ir trabajando. Una de las cosas que también estuve revisando y del tiempo que te hemos estado conociendo, me parece muy interesante también revisar lo que propones a través de, por ejemplo, que lo escuché en alguna parte que lo mencionaste, esto de generar estas nuevas estéticas a partir de lo existente. O sea, tomamos este material, las viviendas y por lo que revisé, Babahoyo, la mayoría tiene autoconstrucción, por lo tanto, claro, hay un imaginario de las personas de construir de cierta forma, con ciertos materiales, ¿verdad? Pero tú vienes a proponer a Babahoyo, te insertas y propones esta nueva estética, pero que es con una estética que tienen a la mano. Que está ahí, que ellos quizás no lo conocían, a lo que se podía llegar con estas tecnologías locales, y por ejemplo, cómo lo toma la gente, cómo se relaciona la gente con estas nuevas estéticas que tú estás proponiendo, en comparación con lo que existe, entendiendo también que es una ciudad pequeña. Sí. Es interesante hablar sobre la estigmatización del ladrillo como tal. Pero cuando tú le das otras digamos, inteligencias, le das otras inteligencias a estos materiales y comienzan a comunicar diferente, creo de que le das otro valor. Entonces, como siempre se ha puesto trabajo y siempre está canteado y siempre es lo mismo, hay una estigmatización de que porque no está enlucido es para gente que no tiene dinero. Pero cuando tú le das otro valor, creo que entra en juego el tema del diseño como valor. Y eso es interesante de poder hablar un debate. Y de eso también se trata de la apropiación. Viene de este proyecto que se llama La Comuna. Es un proyecto así era, digamos, está en el centro urbano de la frontera de Ecuador y Perú. Uno camina por el centro urbano y dice, oye, ¿qué es ese basurero? No, es un lugar que hablábamos mucho en el taller sobre la acumulación. Acá ellos eran una familia de recicladores y así viven, es decir, acumulando todas las cosas que necesitan para poderla vender. Entonces nosotros desde la otra parte, no desde lo privado para hacer algo público, sino desde la parte ya de comunitaria y participación, entendemos que nos gusta mucho trabajar con organizaciones ya construidas y consolidadas. Desde esa parte hay una fundación que nos llama de la frontera y nos dice para poderla trabajar, nosotros trabajamos a partir de la gestión de buscar recursos y vamos con el político ahí, como siempre, como nuestra primera instancia para saber cómo podemos apoyar. Y nos dice, esta casa le tenemos para ellos. Entonces, ¿sabes qué? Esa casa ténganla ustedes, porque al final sabemos que si le ponemos esa casa ahí, lo que van a hacer es a tener en 2 meses exactamente la misma situación. Entonces, nada, nos reunimos con mucha gente, buscamos ver cómo buscar donaciones, gestiones. Eso es otro proceso interesante para conversar sobre la autogestión, sobre la gestión. Y con la gente del barrio y entender que ellos pueden ser parte fundamental como un punto, no solamente para generar hábitat y productividad a alguien que no tiene, sino como un punto de ciudad y urbanismo, ¿no? Metemos a la gente del barrio, vamos a las escuelas de policía, a las escuelas de bomberos, porque ellos hacen educación física. Entonces, ¿qué pasaría si un día de los que hacen físico vengan a ayudar, vamos a trabajar? Ellos encantados. Yo creo que es diseñar también las estrategias de ver cómo utilizar no solamente el recurso económico ni material, sino el recurso humano para poder producir en colectividad.
a los veteranos que saben mucho de la madera, a la gente que quiere apoyar. Y la comuna más que nada es un resultado de que la parte productiva puede estar en la abajo, podemos generar espacios de orden en cada punto de ciudad para reciclaje, podemos generar con tecnologías y técnicas locales muy bien definidas para los niños que habitan, la cocina y todo eso. Como lo que hablábamos también en el taller de la convertibilidad, el señor ya tiene una hija adolescente de 16 años y esa hija adolescente de 16 años ya tiene novio y tenía miedo él porque ya parecía que estaba embarazada. Entonces, no se puede dar un juicio a eso, pero es una realidad que vive constantemente. Nosotros dijimos, no hay ningún problema, la pared se va a mover y cuando ya tengan un hijo, se convierte en 2 cuartos, esa sala y esa. Entonces, entender de que la adaptabilidad y la arquitectura tienen que ser convertible y adaptable y al final también dar un mensaje y ser literal de que podemos hacer y que podemos transferir estos conocimientos a otras sociedades, ¿no? Tomando este proyecto, te quiero llevar a una conversación con respecto a, bueno, contarte un poco lo que pasa acá en la escuela. La escuela tiene un proceso de intervención comunitaria donde los chicos, los últimos 3 semestres de la formación, plantean un proyecto y después construyen el proyecto en los barrios. Se trabaja en unos barrios específicos y me parece súper interesante este proyecto. Tú tienes muchos proyectos que van de la mano con lo comunitario. La mayoría de los que estuve revisando van con ese trabajo de relaciones y vínculos. Y este en particular me parece súper interesante porque si bien es una casa para un particular, el impacto que tiene la vivienda es un impacto colectivo, ¿verdad? Por lo cual aquí podemos identificar múltiples variables, como por ejemplo lo que tú decías, la gestión, el impacto con las comunidades, la relación que claramente se tiene con esta familia. Entonces, hay una serie de variables que se puede vincular directamente, por ejemplo, con el trabajo que se hace acá en la escuela. Y me gustaría preguntarte si esto, todas estas variables que tú comentaste acá, lo has podido traducir o lo has traducido, por ejemplo, a metodologías pedagógicas. Es que para nosotros es casi complejo entender tener como un parámetro de metodología, porque cada situación es distinta. Por ejemplo, siempre hablamos de algo que nos piden, de un encargo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando hay proyectos que no nos piden? Ahí entra la autogestión y ese es el siguiente proyecto. ¿Qué es esto? Yo salgo de mi casa y lo que más veo son gatitos abandonados, pero es lo que más hay allá. Pero ¿qué es lo que tú te das cuenta? De que no hay políticas públicas con esto, no hay casas asistenciales, no hay nadie, solamente hay un colectivo que lucha por ello, pero es uno en tanto en la ciudad que no se alcanza. Nosotros como arquitectos, ¿qué hacemos? Nada. Lo que podemos hacer es salir un poco la figura del arquitecto y ver cómo nuestro conocimiento puede generar, ¿cómo te digo?, comunidad y comunión con estos colectivos que necesitan. Entonces nos reunimos con él porque hay una necesidad y lo que hacemos es plantear proyectos como la casita del barrio, que va generando una semilla para poder generar un impacto ya a nivel local, porque justamente estaban en elecciones. Entonces, nada, se genera un diseño básico y que cada uno se lo plantea como refugio en cada barrio para que haya un líder comunitario que le pueda poner comida y se hace una sociabilización. Pero la idea de esto es para que cuando vayan a dormir aquí, vaya el colectivo, lo esterilice, hagamos ferias y todo eso. Porque estamos muy involucrados a ver cómo podemos desarrollar temas de semilla como una acción activista, ¿no? Y nada, igual, ellos también, yo siempre digo, ellos no nos piden eso, pero también hay ventilación cruzada, también hay sol, también hay. Pero miren esto, esta acción semilla que costó $150 de nuestra parte, que lo podíamos haber gastado en un fin de semana de sanciones para quien abandona y maltratan a su mascota. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque el concejal joven dijo, wow, este proyecto está bien, hay una oportunidad, vamos, lo presenta y la gente lo apoya y comienzan a generar las leyes. Hagan de cuenta de que, claro, Santiago,
pero en estas ciudades pequeñas no existen estas políticas públicas. ¿Y cómo se puede ir desarrollando? Creo que con proyectos de autogestión. Desde la academia también se pueden generar proyectos que generen estos impactos de requerimiento, ¿no? Sí, y ya como para ir concluyendo esto viene casi arrastrado del mismo proyecto de la casita del barrio. Este es nuestro patrimonio y cada vez se va perdiendo menos. Este Don Teodoro es un arreglador de... Y estas casitas, es tan bello el tema del patrimonio técnica ancestral de lo que tienen, de cómo flotaban, de cómo... Y se están cayendo, ¿no? Entonces, nosotros como gestores lo que hacemos es ver cómo estudiar, cómo investigar su proceso de habitabilidad, cómo entender las ciudades que crecen desde el agua y después se vuelven palafíticas y después entran a una parte de ciudad existente como lo terrestre, destipificarla todo, hacerle una radiografía totalmente y entender, de ver cómo podemos nosotros como arquitectos generar sistemas acuáticos. La primera es entender un equipamiento sin servicio. El segundo proyecto es ver cómo trabajamos con los servicios y cómo generar productividad en el río, ¿no? Entonces, nada, ahí vamos con Don Teodoro. Don Teodoro es parte fundamental de la construcción porque nos enseñaba cada cosa y este fue nuestro primer proyecto semilla flotante que nos permitía poder decirle a la ciudad de que no hay posibilidades, de que por qué necesitamos sacar un patrimonio cuando podemos tener una posibilidad aquí. Y nada, este es un primer proyecto semilla, el refugio del pescador, y ahorita actualmente llevamos ya por el 5º proyecto flotante, que es una vivienda realmente que va a tener servicios flotantes, agua filtrada, ducha, baño, lavadora, todos flotantes, y estamos generando esos sistemas. Y de esto es bello porque esto viene de la mano de un huerto flotante también para comunidades inundables. ¿Y qué pasa con esto, Fabiola? Que al final entendemos de que nadie nos pide estos proyectos. No hay nadie que nos diga, oye José, tienen que hacer, estos proyectos son totalmente por la gestión. Entonces sí te das cuenta que la gestión es una herramienta de transformación desde un entendimiento y un conocimiento importantísimo. Sí, o sea, tomándome lo que estás comentando recién de la gestión, que claro, lo que dices es una herramienta que si bien los arquitectos no siempre somos capaces que la tenemos, de la forma que la tenemos y cómo podemos generar impactos en nuestros entornos, en nuestras comunidades, por ejemplo, como esta, y también entendiendo de cómo por ejemplo, la oficina de ustedes se involucra no solo en la gestión, sino que también lo que te preguntaba con respecto como a los procesos pedagógicos, que si bien lo que tú me dices no hay una metodología precisa, específica, pero entiendo que en todos estos procesos donde ustedes se vinculan con las personas, con los barrios, hay procesos de aprendizaje colectivo en los cuales van haciendo escuela constantemente. Entonces, me parece súper interesante también entender la figura del arquitecto, cómo se involucra ya no solamente como un actor que va y quizás plantea una solución, sino que va y empieza a generar vínculos con las comunidades para que los proyectos puedan resultar. No sé si nos puedes comentar algo con respecto a eso. Y ese vínculo lo termino, y esa reflexión la termino con este proyecto, porque al final los proyectos nos ayudan a poder hablar un poco sobre las reflexiones, y es de que un proyecto nos lleva a otro, que al final es como que la aventura de la arquitectura. Este proyecto, chicos, para nosotros es como que ni siquiera lo vemos como un proyecto de arquitectura, sino como una reflexión de vida. Esto nos piden, ¿por qué? Porque hay unos territorios como la Isla Santay que no se puede construir porque son protegidos, pero hay niños viviendo ahí. Y hay comunidades que requieren espacio de encuentro. Entonces nos dicen, oye, vimos el refugio del pescador, ¿tú crees que podamos hacer algo parecido en esta comunidad? Ahí viene el proyecto Semilla, ¿no? De impacto Y nosotros dijimos, sí, pero no podemos construir porque es una zona protegida. Eso en la Isla Santay, en Guayaquil, está a 1 hora. Entonces, ahí es donde viene el aprendizaje. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Construyámoslo en Babahoyo y lo llevamos arrastrando por el río. Entonces,
eso no nos enseñan en la academia. ¿Cómo vamos a hacer proyectos navegables? ¿Cómo vamos a hacer proyectos que nos llevan? Si se nos hunde, ¿qué pasa con los piratas, los ladrones del río? Entonces, para nosotros ya llegó el gran día, entendíamos y comenzamos a navegar. Demoramos 1 día y medio. Normalmente se demora 1 hora en carro, pero en río se demora 1 día y medio. Hablamos con los canoeros de pescadores para que sean como los motores, los pegamos a los lados. Y ahí comenzaban la inteligencia de las arquitecturas, es decir, cómo lo llevo, cómo lo transfiero. Entonces, iba a cada pueblo, mientras hacían pausa a cada pueblo, y ellos iban a conocer y vean posibilidades también del habitar, y llegamos a la gran metrópolis, que es en la isla Santay. Pasábamos puentes y llegábamos al gran río. Entonces, ¿qué es lo que explico con eso? Que al final la arquitectura, que siempre lo hemos pensado desde un territorio, cuando ya acá no existe territorio, acá es el agua y es algo inexistente, nos da mucha reflexión de la idea del desarrollo. Es decir, esto es interesante, porque aquí hay esta es una imagen manifiesto que lo llamo. Este es un cerro, podemos decirle como en Brasil, una favela. Pero claro, la idea del desarrollo está que el río le pertenece a la gente que más pueda tener dinero, pero nosotros, la parte de cómo comienza la ciudad, hace un gesto de pasar por eso, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Que al final entendemos los varios contrastes que podemos tener en la ciudad, pero aquí está el impacto de una sociedad. Llegamos a la isla Santay, nos pegamos al muelle y ya comienza esto a activarse, ¿no? Entonces ya se abren todas las puertas, al final se vuelve una plataforma y la gran cubierta es una configuradora. ¿Qué quiere decir con eso? Que al final la arquitectura sale de la idea de que siempre tiene que haber un espacio para construirla, un lugar terrestre, físico, y no entendemos nuestra realidad latinoamericana. A lo mejor esta vivienda o este centro comunitario flotante es el único que va a sobrevivir en una inundación. Y nosotros decimos, de madera, es para pobres, y todo se hunde y es el único que va a quedar flotando. Estas son las reflexiones que nosotros mismos nos damos a veces, decir, ni yo mismo me entiendo a veces por cómo llegamos a estas cosas. Pero yo creo que ahí está la parte de la aventura, de que no la arquitectura va más allá de algo de tensión, esto es divertido, esto es disfrutarlo. Si no se disfruta, mejor busquemos otra cosa que hacer, ¿no? Sí, claro, se entiende y por lo menos yo puedo ver que hay una constante exploración y un nunca como quedarse con lo dado, con lo que está hecho. O sea, eso me parece súper interesante porque, claro, la arquitectura, como se enseña en la academia, como nos enseñaron a nosotros, lo que tú decías, no es esto necesariamente, es algo que está construido, situado ya en un territorio, entonces llegar a esto, a esta arquitectura que a ratos es un artefacto, ¿verdad?, que va navegando. Claro, es parte de una exploración, no necesariamente uno va a llegar inmediato a esa respuesta, pero es parte de la exploración que va dando también el ir como apoderándonos de lo que nos va entregando nuestro territorio, nuestro contexto inmediato, y que podemos llegar a este tipo de soluciones. Me parece súper buenísimo. Y todo esto concluye, si hay alguna creo, bueno, termino con esta imagen, ¿no? Esta imagen es las posibilidades infinitas que podemos tener para poder activar cualquier cosa y para poder involucrarnos, pero sí es importante entender realidades distintas, porque a veces nos quedamos con nuestra propia realidad, pero si la entendemos todas, podemos buscar otra manera de abordar el espacio y explorar lo distinto, ¿no? José Fernando, te agradecemos esta conversación, te agradecemos también que seas parte de la Escuela de Arquitectura UTLA. Estamos súper contentos de la escuela que te hayas incorporado como profesora al taller de vivienda, así que nada, te agradecemos que estés acá además. Gracias.